Este es un postre delicioso y rápido, se hace con pocos ingredientes y es perfecto para vender, además le encanta a todo el mundo. Las fresas con crema son un postre que nos encanta a todos, que nunca falla, pero para que tu postre quede más rico, tenga una mejor presentación y tenga mucho mejor calidad, escoge las mejores fresas. Estas ya están lavadas y desinfectadas y ahorita te voy a dar algunos tips para que las laves correctamente y que no te queden aguadas ni se te estropeen. Hay que lavarlas así con esta parte de aquí que se llama pedúnculo y ya que las tienes lavadas, ya que las seleccionaste, las empiezas a cortar. Yo hago este corte porque creo que no quedan ni muy grandes ni muy pequeñitas, queda perfecto y no le cortes así demasiado, o sea, apenas córtale así justo donde está el rabito para que no desperdicies mucha fresa. Es muy importante que laves bien la fresa porque recuerda que es un producto que viene de la tierra, entonces lo que más te recomiendo es que le des una o dos enjuagadas, sobre todo si las compras así a granel, porque hay veces que vienen ya en los paquetitos y esas ya traen un prelavado de fábrica. Y lo más importante para que no te queden aguadas es que no las dejes esperando horas y horas así con el desinfectante, porque eso hace que les penetre mucho el agua y entonces les cambia mucho la consistencia y es un error muy común. De hecho, ustedes me han dicho que cómo le hago para que las fresas no me queden aguadas. Generalmente yo las lavo con este bactericida, o sea, yo primero las pongo así en un recipiente, les pongo una gotita de jabón líquido, las enjuago así a mano, o sea, mientras las estoy enjuagando, le tiro esa agua y después ya las dejo más o menos unos 3 minutos, dependiendo la cantidad. Y por cada litro de agua son como 3 gotitas. Obviamente tienes que seguir las instrucciones de tu bactericida. Algo también súper importante, si no tienes generalmente mucha gente también las desinfecta con vinagre. Y ahí más o menos por cada litro de agua le pones un cuartito de taza de vinagre. Puede ser de alcohol de caña o de manzana. Este corte creo que quedó así con el tamaño ideal y así ya las puedes disfrutar con la cremita que te voy a mostrar enseguida, pero la verdad es que así quedan así como las que nos recuerdan a la infancia, así con un toque casero, mucho más naturales, pero la idea de este video es que te voy a mostrar otra opción para que te queden como esas cajitas que venden en los supermercados, que son así como un Tetra Pak, no sé, Tetra Brick, y estas también las venden a veces en algunas paleterías. Bueno, aquí en México las paleterías son lugares donde venden así heladerías. Venden helados, aguas frescas y también venden así este tipo de productos. Entonces, te voy a dar esta opción porque si tú las quieres hacer así como ahorita para lo del calor y así, esta opción que te voy a dar está buenísima. Y también si las haces para vender, pues el objetivo es que te van a durar mucho más tiempo. Y está demasiado fácil. Voy a separar una parte natural y la otra la voy a ir poniendo aquí en un recipiente. Y esto es súper fácil, mira, te voy a dar una referencia que me funciona, pero por supuesto que tú puedes variar y adaptar la receta como a ti más te guste. Aquí yo tengo 400 gramos de fresa y por cada 200 gramos yo pongo una cucharada de azúcar. Y también le voy a poner a esta cantidad una cucharadita de esencia de vainilla. Y empiezas a mezclar, vas a notar que se empieza a disolver el azúcar y se empieza a integrar así, se empieza a impregnar la vainilla. Este azúcar que le puse, o sea, es azúcar de la de toda la vida, de la de casa. Lo que sí es que las cucharadas estas son de repostería, o sea, esta es la cucharada y la otra es la cucharadita. Pero este es un procedimiento súper fácil y te van a quedar unas fresas nivel delicia. Mira, empiezan a soltar así como esta mielecita y ahora esto hay que congelarlo, pero no lo vayas a llevar a congelar así entero porque se te va a hacer una bola gigante, un pegote y no queremos eso, o sea, la idea es que se congele así como separado, así que te traes una charola, no las vamos a hornear y las vas a empezar a extender por toda la charola. Trata de distribuirlas bien, que queden así separadas. Y de preferencia que queden lo más separadas que se puedan. Y ahora sí, esto te lo vas a llevar hasta que se congele. Vamos a hacer la cremita deliciosa. Voy a empezar poniendo aquí mi crema para batir. Esta está fría. Esta crema para batir que estoy usando es la natural, no viene endulzada. También vamos a agregar aquí media crema. Esta media crema así la venden aquí en México, pero si no la encuentras, sustituyes esta cantidad por crema para batir. Y también voy a poner aquí crema agria. Esta es la crema ácida, es la que le echamos a los tacos.
Y vas a ver ahorita que mezclemos todo, estas fresas con crema te van a quedar mejor que las de la paletería La Michoacana. Y ahora sí voy a empezar a mezclar. Ya que ves que se ve así integrado todo, ahora para endulzar vamos a agregar aquí leche condensada. Con esta cantidad de crema te va a alcanzar más o menos para 1 kilo de fresa. Yo hice 2 bandejas así de 400 gramos y dejé un poco de fresa fresca. Entonces, ya que la tienes así, es mejor que la conserves todo el tiempo fría. Me voy a traer las bandejas de fresa. Mira, esta fresa ya está completamente congelada y como la extendimos de esta forma, pues es muy fácil separarla. Y me encanta esta opción de fresas con crema porque es perfecta para disfrutar en casa, también es perfecta para vender, y ahí nada más tú adaptas al tamaño de los vasitos y es una opción buenísima para mesas de postres. Ahorita te voy a mostrar, por ejemplo, con este vasito. Y mira, si los estás haciendo para vender, te voy a contar un tip de una de las paleterías de La Michoacana que está aquí muy cerquita de mi casa. Ellos lo ponen así directo a congelar, o sea, aquí no le vas a agregar la crema. Estos vasitos ya los tienen listos para que cuando llegue el cliente simplemente lo sacan del congelador, lo separan un poco, tienen la crema ya súper fría y en ese momento agregan la crema. Entonces, ese es un súper tip, o sea, te va a servir para que se te conserven por mucho más tiempo y aparte quedan así congeladitas. Ellos no tienen de estos vasitos que venden en el súper, ellos hacen toda esta elaboración así, sus propias fresas. Y esta idea de hacerla así con esta preparación también es buenísima para las mesas de postres porque esto lo puedes hacer incluso un par de días antes de tu evento y dejarlos congelando así ya con su tapita. Y antes de tu evento nada más agregas la crema que se congele unas 3 horas antes ahí en tu congelador para que ya los tengas así a temperatura ambiente durante el evento. Y si los estás haciendo para disfrutar en tu casa, pues ya simplemente las pones así en un vaso y ya le vas agregando la cremita. Estas son como las fresas naturales, las fresas caseras de toda la vida, pero claro, tienen la cremita mejorada. Estas las puedes hacer así como un postre rápido. Me recuerdan mucho las que me hacía mi mamá cuando éramos pequeños. Y estas son las que puedes hacer así, por ejemplo, hasta para ver una peli. Y si las estás haciendo para vender, el precio también va a variar dependiendo del tamaño o del tipo de vasito que estés usando. Yo te recomiendo que las peses todas para que te salgan del mismo tamaño. Y si no sabes cómo calcular el precio así de tus postres, te voy a dejar un video por si es la primera vez que me ves. Te lo voy a dejar aquí y también abajo en la descripción y en ese video te enseño algunos tips que son súper importantes para ponerle el precio a tu trabajo. Y voy a ir llenando los otros vasitos para mostrarte ahorita cómo quedan decoradas. Y en cuanto sirvas la fresa en los vasitos, es bien importante también que enseguida las lleves a congelar porque si no se empieza a deshacer todo el azúcar y se te va a quedar pegado como una bola y no va a servir de nada todo este trabajo de congelar que hicimos. Y justo antes ya de disfrutarlas es cuando vas a agregar la crema. Mira, se tienen que ver así que están congeladitas pero están separadas. Entonces ahora sí vas a agregar la crema. Esta no la agregues antes porque si no se va a hacer como un hielo gigante. Y si quieres decorarla le pones un poquito de crema batida aquí en la parte de arriba y una fresa. Cuando te digo que se va a hacer un hielo gigante o que se hace una bola, me refiero a que si le agregas la crema y lo llevas a congelar con todo y crema, se hace un hielo. Igual, si después de servirla en los vasitos dejas que se descongele y después de eso llevas a congelar con todo el líquido que suelta, hará que se forme un hielo. Pero si lo haces justo como te dije, se va a congelar cada pedacito de fresa de forma individual y te van a quedar perfectas. Con 1 kilo 200 gramos de fresa me salieron 5 vasitos de 12 onzas y 3 mini vasitos. La cantidad dependerá del tamaño de tus vasos y de cuántos los llenes. Te dejo la información de estos vasos en la descripción del video. La fresa así congelada sabe deliciosa, espero que la hagas. Este es uno de los sabores así más populares. Aquí en México se vende demasiado, no sé en tu país, escríbeme en los comentarios. Aquí en México hay 2 temporadas muy fuertes de fresa al año y es una fruta que se consigue muy fácil. Las venden incluso así hasta en las ferias, está deliciosa. A todo el mundo le gusta mucho este postre. Y bueno, así es como yo te sugiero que las hagas.
Hay muchas paleterías que las hacen así y de verdad que funciona. Y escríbeme en los comentarios si tú las haces diferentes, si las haces así como de la infancia, nada más con tantita crema y azúcar. Esas cosas me gusta mucho leerlas aquí en los comentarios. Recuerda que esta es una red social, o sea, YouTube se compone así de que ustedes me escriben, yo los leo, trato de responder lo más que puedo, pero no siempre alcanzo a responder todos los mensajes. Pero si tú ves alguna pregunta que tú sabes la respuesta o quieres compartirnos algún tip o alguna sugerencia de que tú las haces diferentes, escriben en los comentarios. Yo también aprendo muchísimo de todos esos comentarios que ustedes me dejan y la verdad es que me gusta mucho, me encanta leer de dónde son. Y si haces el postre, ya sabes que me puedes enviar tu foto a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales aquí te las voy a poner. Me encuentras en todas así, tal cual como Nivel Delicia. Y ya, si tú quieres seguir viendo más recetas de postres, de hecho tengo una receta de un pastel sabor fresas con crema, porque es un sabor que combina delicioso, así que tienes la receta de ese pastel aquí en una tarjeta y también te lo pongo en un link abajo en la descripción del video. Y también hay una receta del pastel de este brazo gitano que está buenísimo, también te lo dejo aquí en la descripción. La verdad es que este es un sabor muy popular y así de fácil ya tienes un postre en vasito, o sea, ya aprendiste una receta que puedes tener ahí lista ya nada más para vender. Está buenísimo. Y antes de irme quiero darle gracias a todos los miembros de mi canal. Siempre les pongo sus nombres en agradecimiento por aquí, ya saben que les van apareciendo. Si ahorita no te puedes hacer miembro, recuerda que me apoyas demasiado cada vez que le das like al video, cuando lo compartes, cuando dejas un comentario. Y si quieres ver más recetas así que estén delichu, no te pierdas esta otra de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.